La niebla de octubre se arrastraba por los cerros de Michoacán, como los dedos fantasmales de mis antepasados, envolviendo los árboles de aguacate en un manto gris que hacía parecer el mundo más pequeño, más íntimo. Yo, Aurelio Mendoza, llevaba 52 años caminando estas tierras, pero esa mañana algo en el aire se sentía diferente, como si la tierra misma estuviera a punto de revelar un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. Centella, mi pastor alemán de 7 años, caminaba a mi lado con esa dignidad silenciosa que solo los perros verdaderamente inteligentes poseen. Su pelaje negro y dorado brillaba con las gotas de rocío, y sus orejas permanecían erectas, alertas a cada sonido del bosque que rodeaba la parte norte del rancho San Vicente. Esta zona, la más alejada de la casa principal, siempre había sido salvaje, un recordatorio de cómo era toda esta región antes de que mi bisabuelo la domara con sus propias manos callosas. «Vamos, Centella», murmuré, ajustándome el sombrero de palma mientras examinaba los postes de la cerca que necesitaban reparación. «Tenemos que terminar esto antes del mediodía». El perro no respondió como normalmente lo hacía, con ese movimiento alegre de la cola que significaba que entendía perfectamente. En cambio, se detuvo en seco, la cola rígida, el hocico apuntando hacia el barranco cubierto de helechos y maleza que descendía abruptamente hacia un arroyo seco. Un gemido bajo, casi inaudible, salió de su garganta. «¿Qué pasa, muchacho?», pregunté dejando caer la bolsa de herramientas que llevaba al hombro. Centella me miró con esos ojos café oscuro que parecían demasiado humanos a veces. Luego regresó su atención al barranco. Comenzó a escarbar furiosamente en la tierra suelta, enviando piedrecillas y hojas muertas rodando cuesta abajo. Conocía a mi perro lo suficiente como para saber que esto no era comportamiento casual. Centella había encontrado serpientes antes de que yo las viera. Había detectado coyotes merodeando el ganado en noches sin luna. Había sentido tormentas horas antes de que las nubes aparecieran. Si algo captaba su atención de esta manera, valía la pena investigar. Me acerqué con cuidado, las botas resbalando ligeramente en la pendiente húmeda. El olor de la tierra mojada llenaba mis pulmones, mezclado con el aroma dulce de los aguacates maduros que caían de los árboles cercanos. Aparté las ramas de un mezquite viejo y entonces lo vi. Un destello de metal oxidado entre la vegetación, casi completamente oculto por décadas de crecimiento silvestre. «¿Pero qué demonios?», susurré, el corazón comenzando a latir más rápido. Me deslicé más abajo del barranco, usando las raíces expuestas como agarraderas. Centella me seguía de cerca, todavía gimiendo con esa urgencia que me ponía nervioso. Cuando llegué al nivel del objeto metálico, tuve que limpiar más maleza, arrancando enredaderas gruesas que se habían entrelazado durante años. Poco a poco la forma se hizo clara. Era una combi Volkswagen, de esas que eran tan populares en los años 70, con su diseño inconfundible y su estructura robusta. Pero esta estaba medio enterrada, como si alguien la hubiera empujado al barranco y la naturaleza se hubiera encargado del resto. La pintura, que alguna vez debió ser blanca con azul, ahora era solo parches de color entre el óxido que cubría cada centímetro del vehículo. Las llantas habían desaparecido hacía mucho, dejando solo los rines corroídos. Las ventanas estaban rotas, y nidos de pájaros decoraban el interior visible. Pero lo que me heló la sangre fue el emblema apenas visible en el costado, medio borrado por el tiempo. Las iniciales TM pintadas a mano en un estilo que reconocí inmediatamente, porque había visto esas mismas letras en documentos viejos guardados en el desván de la casa principal. Teodoro Mendoza, mi padre. Las manos me temblaban mientras intentaba abrir la puerta lateral. El metal estaba tan oxidado que se resistía, pero finalmente cedió con un chirrido que asustó a un grupo de pájaros cercanos. El interior estaba en peores condiciones que el exterior. Los asientos estaban podridos, el volante cubierto de moho, y había un olor a humedad antigua que me hizo toser. Pero ahí, en la parte trasera, había algo que no debería estar ahí después de tantos años.
Maletas de cuero, sorprendentemente intactas gracias a su calidad, apiladas como si alguien las hubiera colocado con cuidado justo antes de que. Mi padre había muerto cuando yo tenía 11 años, en 1976, supuestamente en un accidente de camino a Guadalajara. Su cuerpo fue encontrado en un barranco diferente, a kilómetros de aquí, junto a los restos de un camión de carga. ¿Qué hacía su combi aquí, en nuestra propia tierra, escondida de esta manera? Con manos temblorosas, abrí la primera maleta. Documentos. Cientos de documentos amarillentos por el tiempo, pero legibles. Actas notariales, títulos de propiedad, correspondencia oficial. Y fotografías. Dios mío, las fotografías. Mi padre joven, sonriendo junto a mi madre. Mi padre serio, estrechando la mano de hombres en trajes que no reconocía. Mi padre con otros rancheros, todos con expresiones graves. Centella metió el hocico en la combi, olisqueando todo con esa intensidad que significaba que había captado algo importante. Me miró. Luego regresó a olfatear una maleta particular en la esquina, más pequeña que las demás, de cuero café oscuro con iniciales doradas que brillaban tenuemente. TM. La saqué con reverencia, sintiendo el peso de ella en mis manos. El cuero estaba frío, húmedo, pero no destruido. La abrí y encontré un tesoro que cambiaría todo. Un diario personal, encuadernado en piel, con las páginas gruesas y amarillentas pero la tinta todavía clara, escrita con la letra inconfundible de mi padre, esa caligrafía elegante que había aprendido en la escuela del pueblo, antes de que la vida lo convirtiera en ranchero. Con el diario apretado contra mi pecho, miré a Centella, que me observaba con esa expresión sabia que a veces tienen los perros, como si supieran exactamente lo que estás pensando y sintiendo. «Buen chico», le dije, la voz quebrándose. «Buen chico, Centella». El sol había subido más en el cielo ahora, quemando la niebla y revelando el valle completo del rancho San Vicente que se extendía a mis pies. 40 hectáreas de tierra que mi familia había trabajado durante generaciones, o al menos eso era lo que yo creía. Pero mientras sostenía ese diario, mientras veía los documentos esparcidos que hablaban de mediciones de terreno y disputas de límites, comenzaba a sospechar que había mucho más en la historia de mi familia y estas tierras de lo que jamás me habían contado. Guardé todo de vuelta en las maletas, cerré la combi lo mejor que pude y comencé el ascenso de regreso. Centella trepaba ágilmente a mi lado, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que yo lo seguía. Cuando finalmente llegamos a la cima del barranco, me detuve para recuperar el aliento y mirar hacia atrás. La combi era apenas visible ahora que sabía dónde buscar, un secreto que la tierra había guardado durante 37 años. «Clara necesita ver esto», dije en voz alta, más para mí mismo que para Centella. «Mi niña necesita saber la verdad sobre su abuelo». El camino de regreso a la casa principal me tomó 1 hora, caminando despacio no solo por el peso de las maletas, sino por el peso de las preguntas que comenzaban a formarse en mi mente. ¿Por qué la combi de mi padre estaba escondida en nuestras propias tierras? ¿Quién la había puesto ahí? ¿Y qué secretos contenía ese diario que había sobrevivido casi 4 décadas esperando ser descubierto? La casa principal del rancho San Vicente apareció finalmente entre los árboles de aguacate, su estructura colonial de adobe y tejas rojas brillando bajo el sol de media mañana. Humo salía de la chimenea de la cocina, señal de que Clara ya estaba preparando el almuerzo. Mi hija, mi única hija, que se había quedado conmigo después de que su madre muriera hace 3 años, cuando el cáncer se la llevó en solo 6 meses. Clara, que había estudiado Derecho en Morelia con honores, pero había elegido regresar al rancho para ayudarme cuando las cosas se pusieron difíciles. Entré por la puerta trasera, las maletas golpeando contra mis piernas. Centella corrió directamente a su tazón de agua, bebiendo ruidosamente. Clara salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal, su largo cabello negro recogido en una trenza, sus ojos, tan parecidos a los de su madre, abriéndose grandes al ver mi cara. «Papá, ¿qué pasó?»,
Pareces como si hubieras visto un fantasma, dijo, acercándose rápidamente. Puede que sí, mijita, respondí, dejando caer las maletas sobre la mesa de madera del comedor. Puede que sí haya visto un fantasma. O al menos, encontré lo que ese fantasma dejó atrás. Le conté todo mientras ella escuchaba en silencio, sus ojos moviéndose de mi cara a las maletas y de vuelta. Cuando terminé, ella se sentó pesadamente en una de las sillas, el rostro pálido. La combi del abuelo Teodoro, susurró. Pero él murió en un accidente, papá. Todos lo saben. Está enterrado en el panteón del pueblo. Eso es lo que nos dijeron. Respondí abriendo el diario y colocándolo frente a ella. Pero tal vez es hora de que descubramos qué es lo que realmente pasó. Clara extendió la mano con reverencia, tocando las páginas amarillentas como si fueran sagradas. Y en cierto modo lo eran. Eran las palabras de un hombre que había muerto demasiado joven, dejando preguntas sin respuesta y una familia destrozada por la pérdida. Durante 37 años, yo había vivido con la versión oficial de su muerte, un accidente trágico en un viaje de negocios. Pero ahora, sosteniendo este diario, sentía que estaba a punto de descubrir una verdad mucho más oscura. Léelo en voz alta, Clara, le pedí, sentándome a su lado. Tus ojos son más jóvenes que los míos. Ella asintió, abrió el diario en la primera página y comenzó a leer con voz clara pero temblorosa. 15 de marzo de 1976. He decidido comenzar este diario porque siento que debo documentar lo que está sucediendo. Si algo me pasa, alguien necesita saber la verdad. El presidente municipal, Arnulfo Sánchez, vino hoy con una propuesta que no fue propuesta en absoluto, sino una amenaza apenas velada. Dice que los títulos de propiedad del rancho San Vicente son irregulares, que hay discrepancias en los registros coloniales. Pero yo sé la verdad. Él y sus socios quieren estas tierras. Quieren el agua, quieren el acceso a la carretera nueva que planean construir. Y están dispuestos a falsificar documentos para conseguirlo. Clara se detuvo, mirándome con ojos llenos de lágrimas. Papá, esto es. Sigue leyendo. La urgí sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. Necesitamos saber todo. Ella continuó, página tras página, revelando una conspiración que había estado enterrada durante casi 4 décadas. Mi padre había descubierto que un grupo de hombres poderosos, el presidente municipal, varios terratenientes grandes, y lo que más me dolió, el padre de mi vecino Rodolfo Navarro, habían estado falsificando documentos para reclamar tierras de rancheros pequeños en toda la región. Era una práctica que había comenzado durante el caos post-revolucionario, cuando los registros eran confusos y la corrupción era rampante. Pero mi padre había sido meticuloso. Había documentado todo: fechas, nombres, lugares de reuniones secretas. Había copiado documentos, tomado fotografías, reunido testimonios, y lo más importante, había descubierto los títulos de propiedad originales del rancho San Vicente, que mostraban que nuestras tierras eran mucho más extensas de lo que los registros oficiales indicaban. 10 de octubre de 1976. Me han amenazado directamente hoy. Arnulfo me encontró en el pueblo y me dijo que si no cooperaba, podría haber consecuencias desafortunadas, pero no puedo rendirme. Esta tierra es mi legado para Aurelio, es su futuro, el futuro de sus hijos. He escondido los documentos originales en un lugar seguro. Mañana confrontaré a Arnulfo y sus socios con toda la evidencia. O se detienen, o voy a las autoridades estatales. La entrada estaba fechada el día antes de su muerte. Clara cerró el diario lentamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Lo mataron, papá, dijo con voz quebrada. Mataron al abuelo por defender lo que era suyo. Eso parece, mijita, respondí sintiendo un peso enorme en el pecho. Y luego escondieron la evidencia aquí, en nuestras propias tierras, pensando que eventualmente controlarían todo y podrían destruirla. Me levanté y caminé hacia la ventana mirando hacia los cerros donde Centella y yo habíamos hecho el descubrimiento. El perro ahora descansaba a mis pies,
pero sus ojos me seguían alertas como siempre. Las familias que presionaron a papá. Comencé conectando los puntos en mi mente. Los Sánchez, los Navarro, los Gutiérrez. Todos ellos ahora son dueños de las grandes empresas aguacateras. Son los mismos que me han estado presionando para vender más tierras. «¿Y tú has vendido?», dijo Clara suavemente. «Vendiste 4 parcelas en los últimos 2 años». La culpa me golpeó como un puñetazo. Después de que mi esposa muriera, las deudas médicas me habían obligado a vender. Los Navarro habían sido los primeros en ofrecer, con sonrisas amables y palabras de ayudar al vecino en tiempos difíciles. Ahora me daba cuenta de que era el mismo patrón, la misma estrategia que habían usado con mi padre. «Necesitamos esos documentos que papá mencionó», dijo Clara poniéndose de pie con determinación. «Los títulos de propiedad originales. Dice que los escondió en un lugar seguro». «¿Pero dónde?», pregunté, sintiendo frustración. «Esta casa, estas tierras. Hay miles de lugares donde podría haber escondido algo hace 37 años». Como si hubiera entendido la pregunta, Centella se levantó y caminó hacia la puerta, mirándome con esa expresión expectante. Luego volvió hacia mí, luego hacia la puerta otra vez. «Creo que Centella tiene una idea», dijo Clara, una sonrisa pequeña apareciendo entre las lágrimas. «Ese perro siempre ha sido más listo que la mayoría de las personas que conozco». Seguimos a Centella fuera de la casa. El perro no corrió hacia el barranco donde habíamos encontrado la combi, sino en dirección opuesta, hacia el viejo establo de piedra que ya no usábamos, construido por mi bisabuelo en los años 20. La estructura era sólida todavía, pero había sido reemplazada por establos más modernos décadas atrás. Centella se detuvo frente a una de las paredes de piedra, olisqueando intensamente cerca del suelo. Luego comenzó a escarbar enviando tierra y piedrecitas volando. «Despacio, muchacho», le dije, arrodillándome a su lado. «Vamos a ver qué encontraste». Comencé a quitar las piedras sueltas cerca de donde Centella había estado escarbando. Estaban flojas, como si alguien las hubiera removido y reemplazado sin mortero. Detrás de ellas, había un hueco en la pared. Y dentro del hueco envuelto en lona impermeable, había una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos. Las manos me temblaban tanto que Clara tuvo que ayudarme a sacarla. La caja estaba sellada con cera, protegida del tiempo y la humedad. La llevamos de vuelta a la casa con reverencia, Centella siguiéndonos con la cola en alto, claramente orgulloso de su descubrimiento. En la mesa del comedor, bajo la luz del sol que entraba por la ventana, abrimos la caja. Dentro había exactamente lo que mi padre había prometido en su diario. Títulos de propiedad originales del Rancho San Vicente, fechados en 1847, con sellos oficiales y firmas notariales perfectamente preservadas. Los documentos mostraban que el rancho originalmente comprendía 120 hectáreas, no las 40 que yo creía poseer. También había mapas detallados, dibujados a mano por mi bisabuelo, mostrando cada lindero, cada fuente de agua, cada camino. Y lo más importante, había una carta testamentaria de mi padre, fechada una semana antes de su muerte, documentando las amenazas que había recibido y nombrando específicamente a Arnulfo Sánchez, Rodrigo Navarro padre, y otros 5 hombres como los conspiradores. 80 hectáreas, susurré, mirando los mapas. Me robaron 80 hectáreas a lo largo de los años, y yo vendí otras 4 sin saber que ni siquiera eran legalmente suyas para comprar. Clara estaba fotografiando cada documento con su teléfono, sus manos firmes a pesar de las lágrimas que seguían cayendo. «Esto es evidencia sólida, papá», dijo con la voz de la abogada que era. «Esto puede cambiar todo. Pero también es peligroso. Estas familias son poderosas ahora. No van a dejar que esto salga a la luz sin pelear». Tenía razón. Por supuesto, los Sánchez ahora controlaban la política local. Los Navarro eran dueños de la procesadora de aguacate más grande de la región. Los Gutiérrez tenían conexiones hasta la capital del estado. ¿Qué podía hacer un ranchero viudo de 52 años contra todo ese poder?
Como si sintiera mi duda, Centella puso su cabeza en mi regazo, mirándome con esos ojos que parecían decir, «Tú puedes hacer esto, tienes que hacer esto». «Tienes razón, muchacho», le dije acariciando su cabeza. «No podemos dejar que papá haya muerto en vano». Durante los siguientes días, Clara y yo trabajamos en secreto, escaneando cada documento, verificando cada detalle. Ella contactó discretamente a un amigo de la universidad que ahora trabajaba en la Fiscalía Estatal, alguien en quien podía confiar. Yo, mientras tanto, comencé a hacer preguntas cautelosas a los ancianos del pueblo, las personas que habían vivido durante los eventos de 1976. Fue don Eusebio, un hombre de 84 años que había trabajado para mi padre, quien finalmente confirmó mis peores sospechas. Lo encontré una tarde en el portal de su pequeña casa en el pueblo, fumando un cigarrillo y mirando la plaza. «Don Eusebio», le dije sentándome a su lado, «necesito que me cuente la verdad sobre mi padre». El anciano me miró con ojos acuosos, y por un momento pensé que no diría nada. Luego suspiró profundamente y comenzó a hablar. «Yo estaba ahí esa noche, Aurelio», dijo con voz quebrada. «La noche que tu papá desapareció. Yo vi cuando empujaron su combi al barranco, con todos sus documentos adentro. Eran 4 hombres, Arnulfo Sánchez, Rodrigo Navarro, y 2 tipos que no conocía, probablemente sicarios traídos de fuera». «¿Por qué nunca dijo nada?», pregunté, sintiendo rabia y compasión al mismo tiempo. «Me amenazaron», respondió, las lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas. «Dijeron que si hablaba, mi familia sufriría. Y yo era cobarde, Aurelio. Era joven y tenía miedo. He cargado con esa culpa cada día durante 37 años. Le puse la mano en el hombro. Ahora puede redimirse, don Eusebio. Ahora puede decir la verdad». «¿Me protegerán?», preguntó con voz temblorosa. «Esos hombres todavía tienen poder». «Las cosas han cambiado», le aseguré. «Ahora hay leyes, hay fiscales honestos, y yo tengo evidencia que ni siquiera ellos pueden ignorar». Don Eusebio asintió lentamente. «Entonces hablaré, por tu padre, por Teodoro, que era un buen hombre». Con el testimonio de don Eusebio y la evidencia documental, Clara presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Estatal. También contactó discretamente a un periodista de investigación en Morelia, alguien conocido por exponer corrupción sin miedo. La respuesta fue rápida y furiosa. 2 días después de presentar la denuncia, Rodolfo Navarro, el hijo del conspirador original y mi supuesto amigo, apareció en mi puerta con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Aurelio, compadre», dijo usando el término de amistad que ahora sonaba como burla. «He oído rumores preocupantes. ¿Es verdad que estás causando problemas con historias viejas que deberían quedarse enterradas?» Centella gruñó desde mi lado, el pelo del lomo erizándose. Yo puse una mano calmante en su cabeza. «No son historias, Rodolfo», respondí firmemente. «Son hechos. Tu padre y sus amigos mataron al mío y robaron mis tierras. Y voy a recuperar todo lo que me pertenece». La sonrisa de Rodolfo desapareció, reemplazada por una expresión fría que nunca había visto antes. «Estás cometiendo un error», dijo en voz baja. «Mi padre era un hombre respetado. Todos esos hombres lo eran. Nadie va a creer las fantasías de un ranchero desesperado que está inventando historias para evitar la bancarrota». «Tengo evidencia», dije simplemente. «Documentos, testimonios, la combi de mi padre con todo lo que él había reunido. La verdad va a salir, te guste o no». Rodolfo me miró con odio puro. «Vas a arrepentirte de esto, Aurelio. Te lo prometo». Se fue sin decir más, pero esa noche descubrí que había matado a 3 de mis mejores vacas lecheras, envenenándolas con algo que el veterinario no pudo identificar. Era una advertencia, una demostración de que todavía tenían poder para dañarme. Pero yo ya había pasado el punto de poder retroceder. La investigación de la Fiscalía avanzaba, y el artículo del periodista estaba por publicarse.
Clara trabajaba día y noche preparando el caso legal, no solo para recuperar nuestras tierras, sino para buscar justicia por el asesinato de mi padre. Fue Centella quien me salvó de un segundo ataque. Una noche, 3 semanas después de encontrar la combi, el perro comenzó a ladrar frenéticamente alrededor de las 2 de la mañana. Me desperté y lo encontré en la puerta, el pelo completamente erizado, gruñendo hacia la oscuridad. Tomé mi rifle y salí cautelosamente. Centella corrió hacia el nuevo establo, donde guardábamos el tractor y el equipo valioso. Cuando llegué vi 2 figuras con latas de gasolina, claramente planeando incendiar el lugar. ¡Alto ahí!, grité levantando el rifle. Uno de ellos dejó caer la lata y corrió. El otro, más valiente o más tonto, intentó encender un cerillo. Centella no lo pensó 2 veces, saltó y derribó al hombre, sosteniéndolo en el suelo con sus mandíbulas alrededor del brazo hasta que llegué. Resultó ser un trabajador de la procesadora Navarro, contratado para asustarme, según confesó más tarde a la policía. El intento de incendio provocado fue el error que los Navarro no podían permitirse. La fiscalía ahora tenía no solo los crímenes históricos, sino intentos actuales de intimidación y destrucción de propiedad. El escándalo explotó en los medios regionales. El artículo del periodista de Morelia fue recogido por periódicos nacionales. La historia de un ranchero que descubrió la verdad sobre el asesinato de su padre, 37 años después, gracias a su perro leal, capturó la imaginación pública. Don Eusebio dio su testimonio públicamente, y otros ancianos del pueblo comenzaron a hablar también, compartiendo historias que habían guardado durante décadas por miedo. Se reveló que los conspiradores habían usado las mismas tácticas con al menos otras 6 familias en la región, despojándolas de sus tierras mediante amenazas, documentos falsificados y, en algunos casos, violencia. El caso llegó a tribunales 3 meses después del descubrimiento de la combi. Clara, brillante en la sala del tribunal, presentó la evidencia meticulosamente. Los títulos de propiedad originales, el diario de mi padre, los documentos falsificados que los conspiradores habían usado, el testimonio de don Eusebio y otros testigos, todo se combinó para crear un caso irrefutable. Rodolfo Navarro intentó desacreditarme, argumentando que los documentos podrían ser falsificaciones modernas, pero expertos forenses confirmaron la autenticidad de la tinta, el papel y los sellos. El testimonio de don Eusebio fue corroborado por evidencia física. Investigadores forenses examinaron el sitio donde mi padre supuestamente había tenido su accidente y encontraron inconsistencias que apoyaban la teoría del asesinato. Lo más condenatorio fue cuando un investigador revisó los registros de propiedad de las 80 hectáreas que me habían robado. Los documentos que los Navarro, Sánchez y otros habían usado para reclamar las tierras contenían sellos notariales falsificados, firmas forjadas y fechas que no coincidían con los registros oficiales de la época. El juicio duró 2 meses. Cada día, yo llegaba al tribunal con Clara y Centella, quien se había convertido en una especie de mascota del caso, fotografiado por periodistas y admirado por simpatizantes. El perro se sentaba pacientemente fuera de la sala del tribunal, esperándome, como si entendiera la importancia de lo que estaba sucediendo. Finalmente, el juez dictó su veredicto. Los títulos de propiedad originales del rancho San Vicente eran válidos. Todas las transacciones posteriores basadas en documentos falsificados eran nulas. Se me ordenaba la devolución de todas las tierras que habían sido tomadas ilegalmente, más de 80 hectáreas en total. Pero más importante que la recuperación de las tierras fue el reconocimiento oficial de que mi padre había sido asesinado. Aunque los perpetradores originales, Arnulfo Sánchez, Rodrigo Navarro padre y otros, ya habían muerto, sus herederos enfrentaban cargos criminales por beneficiarse de un crimen conocido, por intentos de intimidación y por el incendio provocado intentado. Rodolfo Navarro fue sentenciado a 8 años de prisión. Los Sánchez perdieron sus posiciones políticas. Las otras familias involucradas enfrentaron multas masivas
y la pérdida de propiedades obtenidas ilegalmente. El escándalo sacudió toda la región, resultando en investigaciones de otros casos históricos de despojo de tierras. Pero el verdadero triunfo vino después, cuando regresé al rancho San Vicente, ahora restaurado a su extensión completa. Caminé los linderos con Clara y Centella, viendo tierras que no había visto como mías en toda mi vida. Había un valle completo en el extremo oeste, con un manantial natural que mis antepasados habían usado. Había bosques de pino en las elevaciones más altas, que ahora entendía por qué aparecían en los mapas familiares antiguos. Había campos fértiles que habían sido cultivados por generaciones de Mendozas antes de ser robados. «Mira esto, papá», dijo Clara una tarde, señalando desde una elevación. «Toda esta tierra, todo lo que podemos ver, es nuestro. Es lo que el abuelo Teodoro quería dejarte». Sentí lágrimas en mis ojos, no de tristeza sino de gratitud. Mi padre había muerto defendiendo este legado, y gracias a un perro leal y la valentía de mi hija, finalmente había sido reivindicado. Establecimos un memorial en el lugar donde Centella había encontrado la combi, que limpiamos y restauramos como museo pequeño. Colocamos el diario de mi padre en una vitrina protectora, junto con fotografías de él y documentos históricos. Visitantes de toda la región venían a ver el lugar donde la verdad había sido desenterrada después de casi 4 décadas. Don Eusebio, liberado finalmente de su culpa, se convirtió en guía del memorial, contando la historia a quien quisiera escuchar. Su valentía al hablar inspiró a otros ancianos a compartir sus propias historias de injusticia, resultando en varias demandas adicionales que restauraron tierras a familias que habían sido despojadas décadas atrás. Clara decidió quedarse permanentemente en el rancho. Abrió una práctica legal en el pueblo, especializándose en casos de derechos de tierra y herencia, ayudando a otros a evitar o rectificar las injusticias que nuestra familia había sufrido. Su reputación creció rápidamente, y pronto estaba consultando para casos en todo Michoacán. En cuanto a mí, finalmente pude honrar la memoria de mi padre apropiadamente. Erigimos un monumento en el panteón del pueblo, con su nombre y las palabras: Teodoro Mendoza, defensor de la tierra y la justicia, asesinado por hombres sin honor pero recordado por su hijo y su nieta como un héroe. El rancho San Vicente floreció bajo su extensión completa. Con las tierras recuperadas, pude diversificar, mantuve el ganado, expandí los huertos de aguacate y desarrollé turismo rural sostenible, donde visitantes podían aprender sobre la historia de la región y la importancia de defender los derechos de la tierra. Pero el verdadero héroe de esta historia, el que hizo posible todo lo demás, era un pastor alemán de 7 años llamado Centella. Le construí una casa especial junto a la mía, con su nombre tallado en la puerta. Los visitantes del memorial siempre preguntaban por él, y Centella, con su dignidad habitual, aceptaba las atenciones como si entendiera exactamente lo importante que había sido su descubrimiento. Una tarde, un año después del veredicto, me senté en el portal de la casa principal con una taza de café, mirando el sol ponerse sobre las tierras que finalmente sabía eran mías por derecho. Centella descansaba a mis pies, su hocico ahora mostrando algunos pelos grises, pero sus ojos todavía alertas y brillantes. «Sabes, muchacho», le dije acariciando su cabeza, «a veces me pregunto si sentiste algo especial ese día, si de alguna manera sabías que lo que encontrarías cambiaría todo». Centella me miró con esos ojos profundos, y habría jurado que vi comprensión en ellos. Luego puso su cabeza en mi regazo, con un suspiro contento, y nos quedamos así, viendo cómo las sombras se alargaban sobre el valle de San Vicente. Clara salió de la casa, trayendo más café y unas galletas que había horneado. «Estaba pensando, papá», dijo, sentándose a mi lado. «Deberíamos escribir todo esto. La historia completa del abuelo, la conspiración, el descubrimiento. No solo por nosotros, sino por otras familias que han sufrido injusticias similares. Ya hay suficientes artículos y reportajes», respondí. «No me refiero a eso», dijo ella. «Me refiero a un libro,
contado desde tu perspectiva, desde el corazón, para que las futuras generaciones de Mendozas sepan exactamente lo que su bisabuelo hizo por ellos y lo que les costó. La idea me gustó. Miré a Centella, quien ahora dormitaba pacíficamente. Y tenemos que darle el crédito apropiado a este muchacho, dije. Sin él la combi todavía estaría enterrada bajo la maleza, y la verdad seguiría oculta. El perro que desenterró la verdad, dijo Clara con una sonrisa. Ese podría ser el título. Nos reímos juntos, y el sonido se mezcló con el canto de los pájaros vespertinos y el distante mugido del ganado. El rancho San Vicente estaba vivo de nuevo, vibrante con la energía de justicia restaurada y secretos finalmente revelados. Los meses siguientes trajeron más cambios positivos. Varios rancheros cuyos padres o abuelos habían sido despojados de tierras por esquemas similares se acercaron a Clara para representación legal. Ella construyó un equipo, trayendo a otros abogados jóvenes idealistas, y comenzaron a desmantelar sistemáticamente décadas de corrupción y robo de tierras en la región. El memorial del rancho San Vicente se convirtió en lugar de peregrinación no solo para turistas, sino para activistas de derechos de tierra de todo México. Organizamos conferencias anuales sobre justicia agraria, trayendo a académicos, abogados y defensores de derechos humanos para discutir cómo proteger a pequeños propietarios de la explotación. Centella, ahora con 8 años, disfrutaba de su fama con la gracia digna que siempre había sido su marca. Los niños que visitaban el rancho le traían golosinas, y él aceptaba pacientemente sus abrazos y palmaditas. Pero cuando caía la noche y los visitantes se iban, era a mi lado donde prefería estar, como había sido desde que era cachorro. Una noche, mientras revisaba los libros de contabilidad del rancho, ahora mucho más saludables gracias a las tierras recuperadas, Clara entró a mi oficina con un sobre grande. «Llegó esto hoy», dijo con una sonrisa peculiar. «Es del gobernador». Abrí el sobre y encontré una invitación oficial. El gobernador de Michoacán quería otorgar una medalla de honor cívico al rancho San Vicente y a la familia Mendoza por su valentía en buscar justicia y su contribución a exponer la corrupción histórica en el sector agrario del estado. «Quieren que llevemos a Centella», añadió Clara riéndose. «Específicamente lo mencionan. Van a darle su propia medalla canina». No pude evitar reírme también ante la idea de mi perro siendo condecorado por el gobernador. «Supongo que tendremos que bañarlo bien», dije. La ceremonia se realizó un mes después en Morelia, en el Palacio de Gobierno. Fue un evento importante, con prensa nacional y representantes de organizaciones de derechos humanos de todo el país. Yo llevaba mi mejor traje, uno que había comprado para el funeral de mi esposa y no había usado desde entonces. Clara estaba hermosa en un vestido tradicional michoacano, y Centella, recién bañado y peinado, caminaba a mi lado con la dignidad de un diplomático. El gobernador dio un discurso sobre la importancia de la justicia y el Estado de Derecho, usando nuestra historia como ejemplo de cómo la perseverancia y la verdad eventualmente prevalecen. Luego me llamó al frente y me entregó una placa conmemorativa y una medalla. Pero el momento que todos recordarían vino después, cuando llamó a Centella. Mi perro, que nunca había sido entrenado para trucos o ceremonias, simplemente caminó al frente cuando dije su nombre, se sentó frente al gobernador y extendió su pata como si supiera exactamente qué se esperaba de él. El salón explotó en aplausos y risas. El gobernador, claramente encantado, estrechó la pata de Centella antes de colocar una medalla especial alrededor de su cuello. Una medalla con forma de hueso de oro grabada con las palabras: «A Centella, héroe canino que desenterró la verdad». Las fotografías de ese momento aparecieron en periódicos de todo el país. Centella se convirtió no solo en símbolo local sino nacional de lealtad, perseverancia y el poder de nunca darse por vencido en la búsqueda de la verdad. Pero para mí, la verdadera recompensa no vino de ceremonias o reconocimientos públicos. Vino una tarde tranquila, 6 meses después del juicio,
cuando estaba caminando solo por el extremo más alejado de las tierras recuperadas, el mismo lugar donde todo había comenzado. Llegué al barranco donde Centella había encontrado la combi. El vehículo había sido removido y llevado al memorial, pero el lugar seguía siendo especial. Me senté en la misma roca donde me había sentado ese primer día, cuando mi mundo todavía estaba a punto de cambiar. Cerré los ojos y pude sentir la presencia de mi padre, casi como si estuviera ahí conmigo. Pensé en todas las veces que había crecido preguntándome sobre él, imaginando cómo habría sido tener un padre durante mi adolescencia, durante mi primer amor, durante mi boda, durante el nacimiento de Clara. Lo hicimos, papá, dije en voz alta al viento. Recuperamos lo que era tuyo. Recuperamos tu nombre, y todos saben ahora que eras un hombre de honor. El viento susurró a través de los pinos, y sentí una paz que no había sentido en décadas, el peso de preguntas sin respuesta, de sospechas no confirmadas, de injusticias sin rectificar. Todo eso se había levantado finalmente. Cuando abrí los ojos, Centella estaba ahí, aunque no lo había escuchado acercarse. Me miró con esa expresión sabia, luego se acostó a mi lado, su cabeza descansando en mis pies. «Buen perro», le dije, la voz quebrándose. El mejor perro que un hombre podría pedir. Los años siguientes trajeron estabilidad y prosperidad que el rancho San Vicente no había conocido en generaciones. Con las tierras completas pude implementar prácticas agrícolas sostenibles, rotar cultivos, mantener áreas naturales para conservación. El rancho se convirtió en modelo de cómo la agricultura tradicional mexicana podía ser tanto productiva como ecológicamente responsable. Clara se casó con un buen hombre, un agrónomo de Pátzcuaro que compartía nuestra pasión por la tierra y la justicia. Tuvieron 2 hijos, mis nietos, que crecieron corriendo por los campos que su bisabuelo había defendido con su vida. Centella envejeció con gracia, como hacen los buenos perros. Sus pasos se volvieron más lentos, su hocico más gris, pero su espíritu permaneció fuerte. Seguía acompañándome en mis rondas diarias del rancho. Aunque ahora caminábamos más despacio, nos deteníamos más frecuentemente para descansar. Una tarde de primavera, cuando Centella tenía 12 años, me di cuenta de que estaba fallando. Se negaba a comer. Apenas podía levantarse. El veterinario vino y me dijo lo que ya sabía en mi corazón. Era tiempo de dejarlo ir. Pasé esa última noche con él en mi habitación. Algo que normalmente no permitía pero que en ese momento parecía lo correcto. Centella yacía en una manta junto a mi cama, respirando con dificultad pero calmado. «Has sido el mejor amigo que he tenido», le dije, acariciando su cabeza. «Salvaste a nuestra familia, muchacho. Le diste a Clara su herencia completa. Le diste justicia a mi padre, y me diste a mí. Me diste la verdad». Sus ojos me miraron con ese amor incondicional que solo los perros parecen capaces de dar. Lamió mi mano una vez, débilmente, y entonces cerró sus ojos por última vez. Lo enterramos en una colina que miraba sobre todo el rancho San Vicente, en un lugar donde podía ver todas las tierras que había ayudado a recuperar. Erigimos una lápida de granito con su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte, y debajo, las palabras: Centella, el perro que desenterró la verdad y salvó el legado de los Mendoza. Su muerte me golpeó más duro de lo que esperaba. Durante días, buscaba automáticamente su presencia a mi lado. Mis rondas del rancho se sentían vacías sin él. Pero Clara, sabia como siempre, me recordó que Centella no se había ido realmente. Vivía en cada hectárea que habíamos recuperado, en cada documento del memorial, en cada historia que contábamos sobre cómo un perro leal había cambiado el destino de toda una familia. Y tenía razón. A medida que pasaban los meses y luego los años, me encontré sonriendo cuando pensaba en Centella en lugar de llorar. Contaba su historia a mis nietos, que escuchaban con ojos grandes, maravillados de que un perro pudiera ser tan inteligente y valiente. El memorial del rancho San Vicente agregó una sección completa dedicada a Centella. Había fotografías de él en diferentes etapas de su vida,
la medalla que le dio el gobernador, y placas explicando su papel crucial en el descubrimiento que llevó a la justicia. Los niños que visitaban siempre querían escuchar sobre el perro detective, y yo gustosamente les contaba cada detalle. Ahora, mientras escribo esto a los 65 años, 13 años después de aquel día fatídico cuando Centella me llevó al barranco, puedo ver claramente cómo una cadena de eventos, un perro curioso, un vehículo escondido, un diario preservado, cambió no solo mi vida sino las vidas de innumerables personas en nuestra región. El rancho San Vicente prospera bajo el cuidado de Clara y su esposo, con mis nietos aprendiendo las mismas lecciones que yo aprendí de mis antepasados, que la tierra es sagrada, que la verdad importa y que la justicia, aunque tarde décadas en llegar, eventualmente prevalece cuando hay personas y perros dispuestos a buscarla. Visito la tumba de Centella cada semana, llevando flores frescas y limpiando la lápida. A veces me siento ahí por horas, mirando el valle, sintiendo la presencia de mi padre, mi esposa y mi leal compañero canino. Son momentos de paz profunda, sabiendo que cumplí con mi deber hacia todos ellos. La historia del ranchero y su perro que desenterraron un misterio oscuro se ha convertido en leyenda en Michoacán. Estudiantes la aprenden en escuelas, periodistas la citan como ejemplo de periodismo de investigación efectivo, abogados la usan para argumentar casos de justicia histórica. Pero para mí, siempre será simplemente la historia de cómo la lealtad de un perro me dio de vuelta a mi padre. Porque eso es lo que realmente pasó. Durante 37 años, viví con la versión oficial de la muerte de mi padre, aceptándola porque no tenía razón para dudar. Pero Centella, con sus instintos agudos y su negativa a ignorar lo que olía incorrectamente, me dio la oportunidad de conocer la verdad. Me dio la oportunidad de vengar a mi padre, de limpiar su nombre, de recuperar su legado. Y en el proceso, me enseñó que la tierra verdaderamente nunca olvida. Puede guardar secretos durante décadas, enterrarlos bajo capas de tiempo y vegetación y silencio. Pero eventualmente cuando llega el momento correcto y la persona correcta, con el perro correcto, está lista para buscar, la tierra revela lo que ha estado guardando. El rancho San Vicente se extiende ahora en sus 120 hectáreas completas, una extensión de verde y vida que honra a todos los Mendoza que vinieron antes que yo. Cuando camino por sus linderos, cuando toco el tronco de un mezquite antiguo, cuando bebo del manantial que mis bisabuelos descubrieron, siento la conexión con generaciones pasadas y futuras. Y siempre, siempre, siento a Centella caminando a mi lado, invisible pero presente, recordándome que la lealtad, la perseverancia y el coraje, ya sea de un hombre o de un perro, pueden cambiar el curso de la historia. Esta es nuestra historia. Esta es la verdad que estuvo enterrada durante 37 años, antes de que un pastor alemán llamado Centella, con su instinto extraordinario y su lealtad inquebrantable, la desenterrara y cambiara el destino de los Mendoza para siempre. Y cuando mis nietos me preguntan qué es lo más importante que he aprendido en mi vida, les digo esto: honra tu tierra, busca la verdad sin importar cuánto duela, y nunca, jamás, subestimes el poder de un perro leal que se niega a dejar que las injusticias permanezcan enterradas. Porque la justicia puede tardar generaciones, pero la tierra nunca olvida. Y con un corazón puro, un espíritu valiente y un perro leal a tu lado, puedes desenterrar verdades que cambiarán todo.